Y Padre, esa es nuestra convicción, Señor. Tú, oh Señor, eres Rey de Reyes y Señor, no hay nadie, mi Dios, como tú, Señor, porque en Cristo Jesús, mi Dios, tenemos la salvación, Señor. En Cristo Jesús tenemos la esperanza y en Él, oh Padre mío, está la vida. Y la vida, oh mi Dios, vino a nosotros a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ello. Ahora esta noche, Señor, en tu palabra, sé glorificado y glorifícate, oh Padre mío, de una manera que cada uno de nosotros, Padre mío, pueda entender claramente el mensaje que tú nos traes y que sea tu Espíritu hablando en nuestras vidas. Te lo pido esta noche en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Dice Kiko que tiene calor, que quiere los abanicos. Bueno, vamos a ese día a la palabra de Dios. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Vamos a tratar, no les prometo mucho, pero vamos a tratar de cubrir de los versículos 24 al 33 de Segunda de Reyes, capítulo 6 y todo el capítulo 7. Vamos a ver. Vamos a ver. No se ríe, hermana Silvia, la cosa es seria. Vamos a ver. Bueno, hermanos, el tema de hoy es si Dios no te salva. Es el tema de hoy. Si Dios no te salva. Ese es el tema. Y viendo la situación, hermanos, que estamos pasando ahora en estos momentos en la nación, y vemos la situación que se está dando en el mundo entero en estos momentos. Hay miles y miles de personas poniendo su fe y su esperanza en los hombres. Una y otra vez los hombres nos defraudan, nos fallan. Una y otra vez los hombres no nos dan lo que creemos que deberíamos de recibir. Y por ello es que muchas veces no entendemos que poner nuestra esperanza en el hombre es literalmente ser defraudados. O sea, no tenemos nosotros constancia, seguridad, no tenemos la certeza de que aquella persona o aquel individuo nos va a ayudar a nosotros con lo que nosotros necesitamos. Un ejemplo de ello es el día de hoy. La nación completa estaba en una expectativa para ver qué iba a ocurrir con el veredicto judicial de Donald Trump. Toda la nación desde la mañana estaba, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a condenar? ¿No lo van a condenar? ¿Qué va a suceder? O sea, todo el mundo, porque todo el mundo tiene los ojos puestos en él como el siguiente presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y por ello es que cuando las noticias llegaron de que lo encontraron culpable, la nación completa como que se desinfló y como ya nuestro sistema judicial no sirve, está corrupto, no hay forma de que hagan una decisión buena o que salga algo bueno de esos sistemas judiciales los cuales existen hoy en nuestra nación. ¿Por qué, hermanos? Porque toda la nación desafortunadamente tenía los ojos y tiene los ojos puestos ¿en quién? Los ojos puestos en un individuo. Y eso es lo que vamos a aprender este día, que aún a pesar de la condición que estaba viviendo la nación de Israel, aún a pesar de la situación en la cual ellos se encontraban, ellos tenían los ojos puestos ¿en quién? Tenían los ojos puestos en el rey de Israel. Y al rey de Israel literalmente le gritan y le dicen, hey, rey, sálvanos. Y dice el rey, ¿cómo te voy a salvar yo si Jehová no te salva? Y esa es la realidad, iglesia. La realidad es la siguiente: nuestra fe no debe de ser puesta en los hombres, tiene que ser puesta en el Señor. Nuestra esperanza no viene de lo que podemos obtener de las demás personas, viene de lo que Dios nos puede dar a nosotros, porque Él es el que nos salva. De Él es quien viene nuestra esperanza. Y por ello es que en Él es en quien nosotros tenemos que confiar
todo el tiempo y todos los días. Si no salva el Señor, como dijo el rey, ¿quién nos va a salvar a nosotros? No hay nadie. No hay absolutamente nadie que nos vaya a salvar a nosotros. Para entrar en contexto, la semana pasada tocamos el tema de la muerte a la vida. Miramos el primer punto que fue: Jehová abrió los ojos de Eliseo para ver la necesidad. Para ver la necesidad. Y miramos en el versículo 1 del capítulo 6, donde dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Nos es estrecho. Aprendimos la semana pasada que cuando Dios vio la necesidad de los profetas, abrió los ojos del profeta Eliseo y les dijo a ellos: andad y haced lo que tengáis que hacer para que tengáis un lugar más amplio y os podráis reunir en un lugar mejor. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Le dijeron: bueno, Eliseo, está magnífica la idea, pero queremos que tú, como varón de Dios, vengas con nosotros. Y él dijo: vamos, yo voy con ustedes. Fue un gran ejemplo, ¿no? De mirar que el líder del grupo de profetas, Eliseo, el varón de Dios, como lo describe la Escritura, iba delante de ellos. ¿A dónde? A resolver un problema. ¿Por qué? Porque Dios le abrió los ojos que había un problema y fue a resolver el problema. También tocamos el punto que Jehová abre los ojos a Eliseo para ver el enemigo de Israel. Miramos de los versículos 8 al 14. Y en el versículo 8 específicamente nos dice la Escritura: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. O sea, Dios abrió los ojos a la amenaza que los sirios traían a los israelitas. Y Dios a través de ¿qué? A través de Eliseo, el varón de Dios, le reveló al rey de Israel y le dijo: hey, no pases ni vayas por esos caminos, porque si vas y pasas por esos caminos, te vas a encontrar con el rey de Siria y vas a tener un enfrentamiento y vas a perder. ¿Y qué fue lo que hizo el rey de Israel? Obedeció. ¿A quién? Obedeció a Eliseo. Obedeció a Eliseo. Una vez que Dios te abre los ojos al peligro y tú sigues por ese camino y te encuentras con el peligro, no es cuestión de que Dios no te advirtió, es cuestión de que tú seguiste hacia adelante, hacia el peligro, porque no quisiste oír la voz de Dios. Y eso fue lo que miramos la semana pasada. El tercer punto que miramos también, hermanos, nos habla de que Jehová abrió los ojos al criado para ver los carros y gente de a caballo. ¿Por qué? Porque cuando el criado miró el ejército que venía a prender a Eliseo, rodeando la ciudad, y miró los soldados, miró los carros, miró las personas armadas hasta los dientes, listos para entrar en la ciudad, tomar prisionero a Eliseo y llevárselo al rey de Siria. Cuando el Señor miró esta situación y este criado de Eliseo miró esta situación, dijo: estamos perdidos, no hay esperanza para nosotros, no hay esperanza para nuestra vida. ¿Y qué es lo que dice Eliseo? Le dice Eliseo a Dios en el versículo 16 del capítulo 6. Le dice así, y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. ¿Alrededor de quién? Alrededor de Eliseo. Estaba protegido divinamente. Estaba protegido de una forma sobrenatural. Algo que para nosotros es algo difícil de entender, porque
no entendemos, o sea, no nos podemos relacionar con el ámbito espiritual, porque las cosas del Espíritu se disciernen en el ámbito espiritual. Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana: la hora viene y la hora es ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, te adorarán a Dios en el espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, hermanos, es el que se relaciona con Dios, no nuestra carne, no nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es solamente la casa donde vive el espíritu que mora en nosotros. Cuando el espíritu parte del cuerpo, el cuerpo queda inerte, o sea, queda sin movimiento alguno. ¿Por qué? Porque el que le da vida al cuerpo es el espíritu. Y para que el espíritu pueda tener vida, tiene que tener esa conexión divina con Dios. Hablamos acerca de un estereograma, y no sé si lo trajeron o lo pusieron hoy, no creo que esté ahí, pero hablamos acerca de un estereograma, ¿no? Cuando hablamos acerca del estereograma, hablamos acerca de que está delante de ti una imagen que está llena solamente de puntos. Pero cuando tú fijas la mirada en esa imagen que está llena de puntos y la miras intensamente, eventualmente tus ojos comienzan a captar la imagen que está detrás de esos puntos. Y una vez que captes la imagen detrás de esos puntos, llegas tú a mirarlo y dices tú: oh, wow, qué cosa más hermosa, ¿no? Qué maravilla. ¿Por qué? Porque puedes mirar más allá de lo que está delante de ti. Puedes mirar a través del estereograma y llegas al fondo de la imagen. Y entonces una vez que la imagen se te revela, es lo mismo que cuando tú estás hablando con Dios. Una vez que pasas, hermano, pasas del ámbito carnal, o sea, de la carne, del cuerpo, y llegas a lo espiritual y tienes ese encuentro personal con Dios, dices tú: oh Señor, qué tiempo más glorioso, qué tiempo más maravilloso, ¿no? Porque he tenido un encuentro personal contigo. Eso es lo que estaba teniendo el criado de Eliseo, que tuvo un tiempo especial. ¿Con quién? Un tiempo especial con Dios, cuando Dios le abrió los ojos para mirar más allá de ¿qué? Más allá de lo que sus ojos podían mirar. Y ese debe de ser siempre nuestro anhelo. Tener esa conexión con Dios que nos deje mirar más allá de lo que el ojo humano puede mirar. Pasar, mis hermanos, más allá de lo que podemos ver aquí en el mundo. Llegar al otro lado, poder mirar al otro lado a través de los ojos espirituales. Por ello, el tema de hoy: si no te salva Jehová, ¿quién te puede salvar? Si no te salva Jehová, ¿quién te puede salvar? Y el primer punto del estudio de hoy es la importancia del hombre, o la impotencia del hombre para salvar. Es el primer punto de hoy. La impotencia del hombre para salvar. Y lo vamos a mirar de los versículos 24 al 29. Si estás ahí en Segunda de Reyes, nos dice el versículo 24: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Ella ha escondido a su hijo. Ben-Hadad, rey de Siria, fue el rey que
que le quitó la vida al rey Acab, rey de Israel. Por razones de desobediencia, por razones de no obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios habló a Acab a través del profeta Elías, Dios le dijo a Acab: Acab, anda, ve y pelea contra los sirios, y yo los voy a entregar en tu mano. Yo los voy a entregar en tu mano. Y Dios le dijo a él: mira, anda, ve y destrúyelos, acaba con el ejército, elimínalos. No dejes de ellos ni siquiera uno. Destruye, desmantela, ¿qué? Dice, desmantela completamente el ejército. No dejes ni un solo soldado en pie. Esa fue la orden de Dios para el rey Acab. Ahora, el rey Acab era, como ya hemos aprendido en los libros de Reyes, era una persona diplomática, ¿okay? Una persona que quería arreglar todo con palabras. Quería arreglar todo con palabras. Y a razón de que quería arreglar todo con palabras, no era un hombre que tomaba la iniciativa y hacía decisiones que fuesen fuertes o que trajesen consecuencias que después por la noche él no pudiese dormir. Era un hombre que era manipulado por su esposa Jezabel. Él hacía lo que la mujer le decía que hiciese. Y esa era la manera en la cual este hombre se condujo mientras existió en esta tierra. Y a razón de eso, cuando Dios le dijo, cuando Ben-Hadad, rey de Siria, se levantó en contra de Israel, Dios envió a Elías Tisbita y le dijo: Elías, anda y di a mi siervo Acab que yo le voy a dar la victoria, que yo le voy a salvar. Entonces vino Acab, peleó contra los sirios, los derrotó una vez. Y una vez derrotados, los sirios dijeron: no, este rey, los dioses del rey de Israel son dioses de los montes. Y Dios le dijo a Acab, vamos a demostrarles a ellos que yo, tu Dios, no soy Dios de los montes, sino que yo soy Dios en general. O sea, todo el mundo está en mis manos. Todo lo que hay en la tierra ha sido formado por mí. En mí está la vida y en mí está quitar la vida. Y le dio al rey de Siria la oportunidad de nuevamente congregar su ejército, prepararlos para la batalla e ir y pelear nuevamente contra Israel. Y es ahí donde Dios le dio la orden específicamente a Acab: anda, ve y destrúyelo, destruye su ejército, destrúyelo por completo. ¿Y qué fue lo que hizo Acab? Le perdonó la vida. Veamos lo que dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 31. En Primera de Reyes 20, 31, si estás en Segunda de Reyes, solamente regresa unos capítulos y ve al capítulo 20 de Primera de Reyes. Entonces dice: sus siervos le dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura, dice, te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. Date cuenta las palabras del rey Acab. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id y traedlo. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré y haz plazas en Damasco para ti.
como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. ¿Te das cuenta? Lo dejó ir. Ahora, las consecuencias del pecado, hermano, no las puedes evadir. Las consecuencias de la desobediencia no las puedes evitar. Date cuenta. Cuando Dios te da una orden, cuando Dios habla a tu corazón y te dice específicamente qué tienes que hacer, y tú deliberadamente desobedeces a la voz de Dios, al mandato de Dios, quiero que sepas que las consecuencias de tu desobediencia no las puedes parar, tienen que suceder, van a ocurrir. ¿Y qué fue lo que le pasó acá? Bueno, Dios, después de mirar tal abominación, ¿no? Un acto de desobediencia. Para Dios eso es una abominación, un acto de desobediencia. De mirar que Acab deliberadamente desobedeció a su palabra. Envía a Dios a un profeta, ¿a quién? A un profeta Acab, el cual se disfraza y le hace un cuento y le dice, hey, a mí me pusieron a cargo de cuidar a un soldado, dice, y me dijeron, si se te escapa ese soldado, tu vida es por la vida de él. Esa fue la ilustración que le hizo a Acab el profeta. Y cuando el rey Acab escucha las palabras de este hombre, dice, bueno, pues tu vida sea por la vida de él. Tú mismo te has condenado con tus palabras. ¿Y qué es lo que hace el profeta? Se quita el disfraz que traía puesto. Y le dice estas palabras en Primera de Reyes capítulo 20. Si estás en el capítulo 20, en el versículo 41. Escucha bien lo que le dice el profeta a Acab, ¿ok? En el capítulo 20 de Primera de Reyes, versículo 41. Le dice, pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, escucha, aquí está lo importante. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema. ¿Okay? Al hombre de mi anatema, dice, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo, dice. Y el rey de Israel se fue a su casa triste, enojado, y llegó a Samaria. O sea, Dios le dijo a él, ok, Acab, tú me desobedeciste, pues ahora, dice, tu vida es por la vida de él. Quiere decir que si tú no le quitaste la vida, él te va a quitar la vida a ti. Y como tú no destruiste a su pueblo, él destruirá a tu pueblo. Eso es lo que tenemos, hermanos, acá en el capítulo 6 del libro de Segunda de Reyes. Eso es exactamente lo que está pasando aquí en esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Porque nos dice en el capítulo 20, en el versículo 24 del capítulo 6, que después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Sitió a Samaria. Para aquellos entonces, las ciudades eran ciudades fortificadas. Ciudades protegidas, tenían doble muro, o sea, no era un solo muro, doble muro. Los muros comúnmente en aquel entonces eran muros de 3 pies de anchos, o quizá más anchos todavía. Había ciudades que tenían muros que podían correr un carro y un caballo alrededor del muro, alrededor de la ciudad, para proteger la ciudad. Entonces, estas ciudades eran ciudades fortificadas, sumamente protegidas. Para entrar en ellas, había que sitiar la ciudad, había que bloquear todas las entradas y dejar que el pueblo se muriese de hambre dentro de la ciudad para entonces entrar en la ciudad. Y eso es exactamente lo que está haciendo ¿quién? Está haciendo el rey de Siria, Ben-Hadad. Está matando de hambre a los israelitas dentro de la ciudad. No hay forma de que entre comida, no hay forma de que salga nada. No había hombre que pudiese salir ni hombre que pudiese entrar.
¿Y qué es lo que pasó? Bueno, miramos acá que, como nos dice la Escritura, ¿no? La cabeza de un burro, dice, la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. La cabeza de un burro, o sea, ¿te das cuenta? O sea, pensar el comercio de un burro para nosotros es con burro, estás loco. Yo voy a comer eso nunca en la vida. Pero el hambre es mala consejera. El hambre es muy mala consejera. Ahora, otra cosa que miramos acá es lo siguiente, hermanos. ¿Qué es lo que vemos acá? Miramos acá también que nos dice acá que el burro se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte del cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Estiércol de paloma, ¿sabe lo que es eso? O sea, el estiércol, ¿no? O sea, lo que las palomas ensuciaban, ¿no? El excremento de la paloma. Ahora, ¿por qué se vendía el excremento de la paloma por ese precio? Ahora, entiende algo. El excremento de la paloma tiene un alto contenido de sodio, o sea, de sal. Un alto contenido de sal. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Bueno, el excremento de la paloma lo usaban para cocinar, para darle sabor a lo poquito que tenían ellos. Dirás tú, ¡qué asco! No, qué delicioso, sabía sal. O sea, ahí no había asco, ahí había hambre, hermanos. Y ahí lo que había que hacer era ¿qué? Era comer. Ahora, algo muy importante, hermanos, es lo siguiente. Entiende algo, que Dios no es un Dios justiciero. Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Dios se interesa en el bienestar de todo ser humano. A todos nosotros, hermanos, dentro de nuestro corazón, el Señor ha puesto en ti un lugar para Él. Ese lugar, cuando lo llena Dios en tu corazón, tu vida es completa. Tienes todo lo que te hace falta. Pero cuando la ausencia de Dios, cuando no está Él en nuestro corazón, hermanos, tratamos de llenar ese vacío con otras cosas. Y desafortunadamente todos hemos sido creados con la idea de que hay un ser supremo. Y muchas personas a ese ser supremo le pueden llamar diferentes cosas. Pero todos tenemos esa convicción. Y Dios le dijo a Israel, les dijo a ellos, no os apartéis de mis caminos, no os vayáis en pos de dioses ajenos, no sigáis los dioses de otra tierra, porque el día que lo hagáis, ese día, dice, yo me apartaré de vosotros. En el libro de Deuteronomio, ve conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 y este día, hermano, no les traje los versículos en la pantalla, les traje los versículos para que los buscaran ustedes en sus Biblias y empiecen a hojear. Quiero oír las hojas, voltear, que den vuelta las hojas ahí. Deuteronomio 28, versículo 52. Escucha bien lo que dice el Señor, que les iba a ocurrir si dejaban a Dios. 28:52 dice, pondré sitio a todas las ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra, dice, y toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto, escucha, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti, dice, y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y el resto de sus hijos que le quedaren, dice, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, dice, en el asedio, en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. En todas tus ciudades.
sea, Dios le advirtió ¿a quién? Le advirtió a Israel. Les dijo a ellos, el día que tú me dejes, el día que te apartes de mí, dice, ese día, dice, estas son las cosas que te van a ocurrir. Las cosas que te van a ocurrir. Y cuando Dios habló, hermanos, a su pueblo de Israel, Él estaba hablando seriamente. Dios no juega ni nos da instrucciones para probarnos. No, Dios nos da instrucciones para instruirnos, para equiparnos, para prepararnos, para enviarnos a hacer su voluntad. Y cuando Dios nos dice a nosotros, no os apartéis de mí, no vayáis en pos de dioses ajenos, Dios nos lo está diciendo, ¿por qué? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros, para evitarnos ¿qué? Para evitarnos la angustia, para evitarnos la prueba, para evitarnos todas las cosas que vienen a consecuencia de ello. Y eso fue lo que Dios les dijo a ellos que les iba a pasar. Y eso es exactamente lo que les está pasando ahora en esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Porque nos dice acá en el versículo 27, regresando a 2 de Reyes 6, dice, o sea, cuando esta mujer le gritó, dice, salve, rey mío, él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo salvarte yo? ¿Del granero o del lagar? O sea, le dice, ¿de dónde quieres que te salve? ¿Quieres que te saque comida del granero? No tengo. ¿Quieres que saque vino de los cántaros o del almacén donde guardamos los vinos? No hay nada. No hay nada en esos lugares. Están vacíos. Los graneros están vacíos. Los cántaros de vino están vacíos. Todo está vacío. No hay comida. Le dice a ella, ¿de dónde te doy yo comida? Pero ella lo que le quería decir al rey era lo que estaba pasando en el pueblo. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo salvarte yo? Del granero del lagar. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo, comámoslo hoy y mañana comeremos el mío, dice. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, dame acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. O sea, ese era el dilema que se estaba viviendo en Samaria, en presencia del rey de Israel. ¿A razón de qué? A razón de la desobediencia del hombre. Dios le dijo, acaba con ese pueblo, porque si tú no acabas con ese pueblo va a acabar contigo. Dios nos dice a nosotros, hermanos, acaba con ese pecado en el cual estás metido, porque si no acabas con ese pecado te va a destruir a ti. Esa es la advertencia de Dios. Lo que Dios nos está hablando y diciendo a nosotros este día igual. O sea, dirás tú, ay, qué bonito, no, mira cómo Dios los reprende. No, la palabra que estamos leyendo, hermanos, es para nosotros. Es para aplicarla a nuestras vidas. Es para entender que Dios nos está guardando de llegar a una situación similar a la cual está el pueblo de Israel. ¿Y cuándo es que podemos llegar a una situación similar? Cuando nos apartamos de Dios. Cuando seguimos nuestros propios caminos. Seguimos nuestros propios ideales. Seguimos nuestro propio destino. Y es ahí donde después viene los golpes de pecho. Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Oh, no te acordaste de mí cuando te estabas dando vuelo a la hilacha, ¿verdad? No te acordaste de mí cuando estabas allá metido en el tiburio, ¿no? Que te estabas echando tus frías, ¿no? Ahí no te acordaste de mí, ¿verdad? Pero ahora que tienes la soga al cuello, ahora sí, ay, Señor mío, ¿no? Dice, no, dice, me tienes que amar, me tienes que seguir. Tienes que hacer tu voluntad en mi vida. Y es ahí donde, hermanos, nosotros tenemos que entender. Dios, en su infinita misericordia, advirtió a Israel que esas cosas les iban a pasar. Y les están pasando exactamente como Dios lo dijo. La Escritura dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea, lo que Dios dijo y ha dicho en su palabra que va a ocurrir,
todo, absolutamente todo lo que está escrito en este libro, hermanos, va a ocurrir. Todo, absolutamente todo. Las advertencias, las enseñanzas y aparte de ello los mandamientos, los estatutos, los decretos, los principios, las promesas, todo, absolutamente todo se va a cumplir conforme a la voluntad de Dios. Lo que nos lleva al segundo punto, el mensaje de salvación. El mensaje de salvación. Creo que me brinqué aquí una porción, ¿no? El mensaje de salvación, hermanos, lo vamos a mirar de los versículos 30 hasta el capítulo 7, versículo 2. Y nos dice en el versículo 30, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey estaba, ¿qué, hermanos? Estaba arrepentido. ¿Por qué? Porque podemos mirar que debajo de sus vestiduras llevaba cilicio. El cilicio es una ropa áspera que vestían las personas para hablar a Dios y decir, Señor, estoy arrepentido. Y no solamente estoy arrepentido de mi estilo de vida, de mis malas decisiones, sino que estoy torturando mi cuerpo para que tú veas que estoy serio en lo que yo estoy haciendo, en las cosas que te estoy diciendo. En aquellos entonces se usaba mucho el silicio y la ceniza. Se usaba mucho el silicio y la ceniza. El silicio y la ceniza se usaron en los tiempos del Antiguo Testamento como símbolo de la degradación, el duelo y el arrepentimiento. Alguien que deseara mostrar un corazón arrepentido y a menudo se vestiría de silicio y se sentaría en cenizas y colocaría cenizas en la parte superior de su cabeza. ¿Por qué? Porque estaba delante de Dios diciendo, Señor, estoy arrepentido. De verdad, perdóname por mis malas decisiones, por las cosas que yo he hecho. Estoy viendo que estoy muriendo en vida. O sea, está dolido. Y esa era la manera en la cual el rey de Samaria, el rey Joram, estaba en estos momentos. Estaba en esos momentos. Por ello es que la descripción de la ceniza hace referencia a un sentimiento de humildad. Particularmente delante de Dios, le recuerda al cristiano su origen y su fin, y que la vida terrenal, hermanos, es ¿qué? Temporal. Es temporal. Para el pueblo judío la ceniza era símbolo símbolo que representaba la fugacidad de la vida y el arrepentimiento de los pecados. Cuando un hombre se vestía de silicio y se echaba ceniza en su cabeza, estaba diciéndole a Dios, Señor, yo no soy más que polvo. Yo no soy más que polvo, no soy nada, no valgo nada, Señor. Tú me formaste de la tierra y a la tierra voy a regresar. Me arrepiento delante de ti, me humillo delante de tu presencia. Es lo que estaba haciendo el rey Joram delante de Dios. Pero hay algo acá que es muy interesante, ¿no? Porque como pudimos ver en el versículo 31, la frase que usó el rey aquí dice, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y dices tú, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Cuál fue la razón por la cual se expresó de esa manera? Bueno, ¿recuerdas cuando Dios envió a Naamán al rey de Israel, al rey Joram, para que sanase a Naamán de lepra?
Bueno, cuando Naamán llega al rey de Israel, a Joram, y Joram lee la carta, y cuando Joram lee la carta, se indignó y dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo yo voy a sanar a un hombre de lepra? Y Eliseo le manda una carta, le manda a decir, mándalo acá para que vean que hay profeta en Israel. ¿Recuerdas que te dije la semana pasada que el rey de Siria se rodeaba de magos y adivinos? Se rodeaba de sacerdotes y eran los que le daban a él consejo. Bueno, él creía que el rey de Israel también se rodeaba de hombres de Dios que le daban a él consejo. Y por lo tanto envió a su siervo al rey para que el hombre de Dios, o sea, el varón de Dios, sanase ¿a quién? Sanase a Joram. Bueno, pues entiende que después de que Joram fue sanado por Eliseo, la relación entre Joram y Eliseo se sanó. Se enmendaron el problema. Y de ahí en adelante podemos ver en los siguientes capítulos que Eliseo le comunica los asuntos de Dios al rey Joram en todas las cosas. Lo que quiere decir es que cuando vino el rey de Siria a sitiar la ciudad, Eliseo le dijo a Joram, no te rindas, resiste, que de Dios viene ¿qué? Viene la salvación. No te rindas, que la salvación viene de Dios. Lo vamos a mirar más adelante. ¿Cómo y por qué razón fue que le dijo esto? Y ahora, Joram, cuando mira la situación en medio de la ciudad, las mujeres comiéndose los niños, cocinándolos para comer, o sea, para sustentarse. Comiéndose los animales, o sea, literalmente consumiendo todo lo que había en la ciudad para poder subsistir. Y cuando escucha esto y mira esto, el rey dice, yo por hacer caso ¿a quién? Por hacer caso a Eliseo, el pueblo se está destruyendo, nosotros nos estamos muriendo de hambre, mejor es quitarle la vida a ese mentiroso. Para él era un mentiroso porque no habían experimentado salvación de Dios hasta este momento. No habían experimentado salvación de Dios. Mas fíjate lo que nos dice en el versículo 32. Era el versículo 32, continuando en Segunda de Reyes. Dice Eliseo, estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mira, pues... Y cuando viniere el mensajero, dice, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿Escuchas? E impedirle la entrada. Dice, no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. En el versículo 33 dice, aún estaba él hablando cuando ellos, y he aquí que el mensajero que descendía a él dijo, ciertamente este mal de Jehová, de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque Eliseo les dijo a ellos, espera en Jehová, porque de Jehová viene la salvación. Y como Joram usaba a Eliseo como su consejero personal ahora, varón de Dios, hombre que hace milagros, maravillas y prodigios, dijo Joram, aguantemos. Pero llegaron al punto del quebrantamiento. Llegaron al punto del arrepentimiento. Llegaron al punto en el cual el mismo rey se vistió de cilicio, se puso sus ropas reales, pero por abajo de las ropas reales traía aquella vestidura áspera que le torturaba su cuerpo, que estaba en constante dolor. Arrepentido, ¿por qué? Arrepentido por sus pecados o de sus pecados. Pero ahora vemos acá que enviaron a quitarle la vida a Eliseo porque dijeron, este mal que estamos viviendo nos viene de parte de Dios. Y si Dios está contra nosotros, no vamos a salir de esta. No vamos a salir de esta. Y ahí está la prueba.
¿De qué? Ahí está la prueba, hermanos, de que podemos ver claramente que este hombre, ¿quién? Este hombre, el rey de Israel, Joram, literalmente fue obediente en este momento. ¿Por qué? Porque aguantó. Estaba aguantando. Si él se hubiese rendido ante el rey de Siria, el rey Ben-Hadad, fácilmente hubiesen todos salido de la ciudad, hubiesen sido llevados prisioneros y hubiesen sido reubicados a otras ciudades y hubiesen vivido. Y no hubieran experimentado lo que experimentaron. Pero hay un principio bíblico, hermanos, que es muy importante de entender. Ese principio bíblico es que para que un árbol pueda crecer saludable hay que cortar las ramas de vicio. Porque hay ramas en el árbol que están absorbiendo la savia, están absorbiendo los minerales de las ramas que producen y están parando el proceso del crecimiento de los frutos. Y a veces Dios tiene que pasarnos por esos momentos dolorosos en la vida. A veces Dios tiene que permitir pruebas fuertes en la vida del hombre para que el hombre entienda que sin Dios no hay esperanza, que sin Dios no se puede vivir en esta tierra. Por ello, podemos ver claramente que la mano de Dios está en este asunto. Ellos dicen, ¿para qué esperar más a Jehová? Matemos al profeta y matémonos nosotros, porque de aquí vivos no vamos a salir. Y muchas veces esa es la condición del ser humano, iglesia. Nos damos por vencidos. Nos damos por vencidos. Tiramos la toalla, bajamos las manos, nos dejamos llevar por los problemas y se nos acaban las fuerzas para luchar. Fíjate lo que le dice la esposa de Job cuando mira a Job en las condiciones en las cuales él estaba. En Job capítulo 2, versículo 7, Job capítulo 2, versículo 7, dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ¿qué? En medio de ceniza. Hablamos de ceniza, ¿no es verdad? Pues estaba humillado delante de Dios. Señor, ¿qué hice? Señor, muéstrame mi pecado y me arrepiento. O sea, él estaba ahí pidiendo a Dios que le mostrase. Y cuando entra la esposa le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Dice, maldice a Dios y muérete. Eso es lo que le dice esta mujer. ¿A quién? Le dice esta mujer a Job. O sea, es lo que está viviendo ahora en estos momentos el pueblo de Israel, el rey de Israel, los siervos del rey de Israel. Le dicen a ellos, ¿para qué esperar más en Dios? Si este mal que estamos viviendo viene de parte de Dios. Así que este pueblo desesperado, hermanos, tenía respuesta. Dios tenía respuesta para ellos. De la misma manera que Dios le dio la respuesta a la esposa de Job en el capítulo 2, en el versículo 10, cuando le dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, cuando te viene la prueba, hermanos, son específicas para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y cada una de esas pruebas tiene un propósito. Quizá hay algo en tu vida que Dios quiere que tú dejes.
o de alguien que Él quiere que tú te apartes, o quizá Dios te esté programando para algo grande en la vida. Para que puedas llegar a ese nivel, tienes que primeramente pasar las pruebas, para entonces llegar y poder pasar y decir: Señor, heme aquí, estoy listo para ti. En lo que tú me envíes, ahí iré yo. Continuando en el capítulo 7, versículo 1 y 2, dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Ya cuando ellos no tenían esperanza, Eliseo les dice: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. O sea, Eliseo trae a ellos, ¿qué? Trae a ellos esperanza. Trae a ellos esperanza. Simplemente les dice: hey, rey, Dios ha visto tu humillación delante de Él. Dios ha mirado la aflicción de su pueblo Israel. Y Dios va a tomar cartas en el asunto. Él va a obrar ahora en estos momentos. Dice: no va a ser hoy, pero va a ser mañana. Mañana, dice, mañana ustedes van a ¿qué? Van a tener abundancia de todo lo que cadecen. Mañana. No hoy, mañana. Por ello dice la Escritura que las bendiciones de Dios son frescas y nuevas, ¿qué? Cada mañana. Las bendiciones de Dios son nuevas y frescas todas las mañanas, iglesia. Y Dios le está diciendo aquí a este pueblo, al rey de Israel y a sus siervos: hey, ustedes tranquilos, porque mañana van a mirar la mano de Dios. Mañana van a mirar la mano de Dios. Pero nunca falta un incrédulo en el grupo, hermanos. Nunca falta un incrédulo en el grupo. ¿Por qué? Porque este hombre, en vez de decir gloria a Dios que se ha acordado de nuestra aflicción y ha mirado la condición en la cual estamos, nos va a socorrer el día de mañana. Que dice: si Dios nos hubiese querido salvar, ya lo hubiese hecho hace tiempo. Es más, si Dios abriese ventanas en el cielo y hiciese derramar carne y harina y de todo en el medio del campamento, ni aún así fuese posible. Esa es la reacción del hombre. Y esa es la reacción nuestra en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque muchas veces para nosotros humillarnos delante de Dios y reconocer, hermanos, que le necesitamos con todo nuestro corazón, nos es muy difícil. Porque es mucho más fácil para mí llamar a alguien: hey, ¿sabes qué? Estoy pasando por una necesidad, ¿me podrías echar una mano? Oh, hey, ¿sabes qué? No tengo para pagar la renta. ¿Crees que me pudieras facilitar algo de dinero? O sea, tratamos de resolver el problema entre nosotros. Y dejamos a Dios como último recurso. Y podemos mirar acá claramente, iglesia, podemos ver acá claramente que este hombre dijo: bueno, si Dios no ha actuado a favor nuestro, no lo va a hacer ahora. Y hay ahí siempre personas que te van a tumbar la moral, te van a bajar la moral. Hay personas que te van a decir a ti: hey, ¿sabes qué? ¿Para qué pasas tanto tiempo en la iglesia? Es una pérdida de tiempo. Úsalo mejor de otra forma. Ve, paséate con tu familia, anda y ve aquí, allá. Pero no seas tan religioso, no pierdas tanto el tiempo. ¿Por qué? Porque no lo miran de la manera en la cual lo mira Dios. Y eso es lo que está haciendo este hombre acá. Está tumbándole la moral ¿a quién? Al pueblo entero. Y Eliseo le dice simplemente, lo vas a ver con tus ojos. Lo vas a ver. ¿Cuándo? Mañana.
Pero ¿sabes qué? Lo vas a mirar y no lo vas a poder comer. ¿Por qué? Porque vas a morir. Vas a morir. Lo que nos lleva al tercer punto. En el versículo, del versículo 3 al 20, dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora, pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, pues igual moriremos. ¿Qué pierdo? Dijeron los leprosos. No podían entrar en la ciudad porque era un mandamiento de Dios. Dios no permitía que los leprosos entrasen en el medio del pueblo para no contaminar al pueblo. Por lo tanto, no podían entrar en la ciudad. Siempre vivían fuera de la ciudad. Y se dijeron entre ellos, hey, ¿qué perdemos? Si entramos en la ciudad, nos vamos a morir de hambre. Si nos quedamos acá afuera, igual nos vamos a morir de hambre. Pues vamos mejor a los sirios, ¿no? Si les parece bien, nos perdonan la vida, pues vamos a vivir. Y si nos matan, pues nos hicieron un favor. ¿Para qué me voy a preocupar? Por ello, es ahí donde nosotros tenemos que entender algo. Tú puedes controlar lo que está en tu control, pero lo demás se lo tienes que delegar a Dios. Lo demás se lo tienes que delegar a Dios. Lo que tú puedas controlar, lo que tú puedas hacer, hazlo con empeño y dedicación y entusiasmo. Hazlo con todas tus fuerzas. Hazlo para Dios. Y lo que no puedas controlar, déjaselo a Dios. Que Dios se encarga del resto. Eso fue lo que hicieron estos hombres. ¿Por qué? Porque nos dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y dominio propio. Ellos dijeron, hey, hágase la voluntad de Dios. Continuando en el versículo 5 al 7 nos dice, y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendos de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. Habían huido para salvar su vida. Cuando ya no hay más aliento, cuando ya no hay más fuerzas, cuando se cree que todo está perdido, es ahí donde viene Dios, donde entra Dios. El apóstol Pablo, en el libro de 2 de Corintios capítulo 12, viene a Dios y le clama a Dios y le dice, Señor, ya te he rogado 3 veces que quites de mí este aguijón que tengo en la carne. O sea, tenía un dolor muy fuerte, una enfermedad muy aguda. Y le pidió a Dios 3 veces, Señor, quita de mi cuerpo este aguijón. Y Dios le contesta a Pablo y le dice, bástate en mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiere decir, Pablo, que cuando tú eres débil, es ahí donde entro yo. Es ahí donde yo hago maravillas, milagros y prodigios, porque ya no eres tú, ya no son tus fuerzas, sino que ahora son mis manos, es mi fuerza, es mi aliento, es yo quien te doy vida, Pablo. Y eso es lo que está pasando acá. Lo que está pasando acá. ¿Por qué? Porque Dios intervino, hermanos. ¿Recuerdas en el capítulo 6 cuando Eliseo se vio rodeado de el ejército de Siria?
Y cuando se vio rodeado por el ejército de Siria, pidió a Dios que le abriese los ojos al siervo para que mirase los que estaban con ellos. Porque Eliseo le dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros. Quiere decir que cuando le abrió los ojos, miró carros de fuego y hombres a caballo. Pero como esto es en el ámbito angelical, o sea, en el ámbito angelical, en el ámbito espiritual, el ojo del hombre no puede percibirlo, no los puede mirar. ¿Qué fue lo que hizo Dios acá? Bueno, lo que Dios hizo acá, le subió el volumen al estruendo de los caballos del ejército que le envió a cuidar y guardar del pueblo de Israel. Y cuando le subió el volumen a aquel estruendo de los caballos, todos los egipcios escucharon el estruendo de los caballos y salieron corriendo, salieron huyendo porque dijeron, hey, ahora sí se nos puso fea la cosa. Pero fue Dios el que hizo que oyeran estas cosas. ¿Con el fin y el propósito de qué? Con el fin y el propósito de liberar a su pueblo Israel. Dios no te va a dejar caer, hermano, no te va a dejar, te va a levantar. Dirás tú, estoy en el fondo, no puedo más, no tengo ánimo, no tengo aliento, no quiero seguir viviendo. Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar, Dios te va a ayudar. Dios te va a extender su mano y te va a dar aliento, te va a dar fuerzas, te va a dar ánimo, te va a dar vida para que tengas vida. Así como lo está haciendo con el pueblo de Israel. En el versículo 8 y 9 dice, y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva a la casa del rey. O sea, estos hombres cuando llegaron y encontraron las tiendas vacías, las ollas llenas de enchiladas y chiles rellenos, carnitas y toda la cosa, dijeron, ahora es cuando vamos a entrarle al mole, ¿no? Y comieron y se saciaron y se llenaron. Y acabaron en una tienda y se fueron a la otra. Dijeron, ¡uy, postre! ¡Wow! ¿No? Comieron también y siguieron a la que sigue. Y en cada tienda que entraban sacaban oro y sacaban plata y sacaban vestidos. Ahora ellos sabían ¿qué? Sabían, hermanos, que eso no iba a quedar así a lo secreto por mucho tiempo. Por eso aprovecharon, sacaron lo que ellos querían y lo fueron y lo enterraron. Porque sabía que una vez que el pueblo saliera, todo aquello se iba a ir. Ellos aseguraron lo suyo. De acuerdo a los comentaristas bíblicos, dicen que los leprosos eran Giesi y sus 3 hijos. Giesi, ¿sabe quién era Giesi, no? Giesi era el siervo de Eliseo, el cual por tomarle dinero a Naamán, se le pasó la lepra de Naamán a Giesi. Estoy de acuerdo con lo que dicen los comentaristas bíblicos, más no me creas porque no lo dice la Biblia. Te lo paso al costo. Continuando en el versículo 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios. Y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron, lo anunciaron dentro en el palacio del rey y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que os ha hecho, los que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campamento diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay.
Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la presura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Es verdad, le dicen los mensajeros, lo que los leprosos nos han dicho que ha ocurrido. Ahora, el rey estaba pensando con su mente de guerra, su mente de rey. ¿Cómo yo puedo conquistar una ciudad? ¿Cómo puedo poner una emboscada? ¿De qué manera puedo vencer a un pueblo? Bueno, primeramente le corto los suministros, lo hago pasar hambre y después lo hago que salga, y entonces entro yo y tomo su ciudad y los tomo a ellos vivos. O sea, era una estrategia de guerra. Y el rey sabía que esa estrategia era la que posiblemente estaban usando los sirios. Y dijo: no, pero le dijo uno de los siervos: hey, un momento, vamos a enviar a ver si es verdad. Si se pierden 2 hombres y 2 caballos. No vamos a perder mucho. Anda, envía a ver qué pasa. Y cuando fueron y vieron que era verdad, entonces regresaron con las buenas nuevas. En el versículo 16, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Dios. En el versículo 17 al 20 nos dice: y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el rey descendió a él, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: Dios, 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Hermanos, en conclusión, el día de hoy hay muchos que creen en el mensaje, hay muchos que no creen en el mensaje de salvación. Y para ellos el infierno es un mito. Y se les habla y se les dice a ellos: Jehová es el único que te puede dar la salvación. O sea, Cristo es el único que te puede hacer salvo. Y cuando escuchan ellos esas palabras, dicen ellos: ¿sabes qué? No te creo. No es verdad. Pero cuando leemos en el libro de Lucas, para finalizar ya, ahora sí, hermanos, para finalizar, en el capítulo 16, versículo 23, nos dice que el hombre rico, o sea, del cual comía migajas el Lázaro, dice que estando ellos en el Hades, dice que el hombre rico, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque me estoy atormentando en esta llama, dice. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste estos bienes en vida, Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. O sea, el infierno es una realidad. El mensaje de Dios es una realidad. El único que te puede salvar, el único que salva es el Señor. Y no olvides eso. Lleva ese mensaje. Proclámalo, díselo a tu familia y familiares, para que ellos no se pierdan.
y no se pierdan, y después cuando lleguen a ese lugar de llamas digan, hey, yo estoy aquí no porque no me predicaron, estoy aquí porque yo rechacé el mensaje de la salvación. Y ese es el mensaje de hoy, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a finalizar. ¿Qué les parece? Padre, gracias por este tiempo y por esta tu palabra. Es santa y bendita, Señor, y te damos gracias por este mensaje que nos hemos dado cuenta que lo único que puede salvar al hombre eres tú, Señor. Por ello es que a ti venimos y a ti acudimos y en ti, oh Padre mío, ante ti, oh mi Dios, nos humillamos y ante ti, oh Padre Santo, nos postramos y a ti decimos, Padre, henos aquí. Perdónanos, Padre. Esta noche nos arrepentimos de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado, de toda nuestra malicia, Señor, y este día nos entregamos a ti en forma de arrepentimiento, Señor, y estamos pidiéndote, Señor, que nos perdones, Padre. Sálvanos, Padre mío, de nosotros mismos. Sálvanos, Padre mío, de nuestro enemigo, el diablo, Señor. Sálvanos, Padre Santo, de destruirnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Padre mío, a seguir en santidad y verdad. Esa es nuestra oración hoy y siempre, porque te lo pedimos todo en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.